Bienvenidos todos los que estamos hoy aquí. Bienvenidos todos. ¿Quién me puede recordar por ahí? A ver, que me gusta siempre empezar eh, haciendo como un recorderis, como ese ejercicio que participemos, como un sondeo de cómo el mensaje está llegando a alguno de ustedes. Así que, por favor, regálenme una ayudita ahí de que estuvimos hablando hace 8 días. ¿Qué mensaje el Señor nos está trayendo desde hace rato? em, ¿Qué cita base estamos usando? A ver, ¿qué me ayuda? Si se Pastor, acuerdan todas las anteriores. A ver, ¿quién me sí, ayuda? sí, estamos que Proverbios Hermano 6:16 Sir Enrique, Proverbios 6, cuénteme, ¿qué estamos hablando allí? dice, 6 cosas aborrece el Señor Jesús y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Muy bien. Y entonces, ¿qué estamos, qué nos quiere mostrar el Señor Jesús con estas cosas que estamos nosotros haciendo y que el Señor aborrece? Cuente. Pues que aborrece quiere decir que no le gustan. Y cuando dices que abomina su alma, es que, bueno, dice a un 7, que es la última, es como que aún más fuerte que las otras 6. Pero todas son malas. Ok, entonces, muchas gracias, Quique. Señor Jesucristo me lo bendiga. Entonces tenemos acá, vamos a continuar con esta entrega de esta prédica sobre el tema general que es que tenemos que reconciliar con nuestro hermano antes de presentarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, por medio de Proverbios 6, 16, 19, nos muestra 6 cosas, 7 cosas que nosotros estamos haciendo, o que estamos involucrados en estas cosas que el Señor aborrece y abomina, o sea, que el Señor detesta, que el Señor no le agrada, que el Señor ama menos, que el Señor odia, que el Señor le repugna esto que hacemos, ¿cierto? Habla de los ojos altivos, la lengua mentirosa, ya estuvimos hablando de las manos derramadoras de sangre inocente. Hace 8 días estábamos haciendo la entrega ya de el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hoy vamos a seguir desarrollando este punto que el Señor aborrece, y es que nuestro corazón esté maquinando pensamientos inicuos. Notemos acá, les decía a ustedes hace 8 días, que tenemos el concepto del corazón, tenemos el concepto de un corazón, del órgano que tenemos a nivel físico en el cuerpo, que bombea la sangre para nuestro cuerpo y que bombea la sangre del cerebro, ese corazón que le hemos dado forma y tenemos ahora señales con las manos para hablar sobre el amor y las cosas relacionadas con este corazón en la parte física. El Señor nos quiere llevar a enseñarnos que el corazón es ampliamente usado para los pensamientos. Decía a ustedes que la mayoría de las cosas, mm, los filósofos, eh, eh, teólogos y demás, tienen una cantidad de teorías que hablan de que el cerebro piensa una cosa, pero que el corazón otra, y entonces no nos ponemos de acuerdo, que la conciencia y que la razón y todas estas cosas que los hombres inventan, no es más, no es más que es estar claudicando entre dos pensamientos. Y es tan sencillo que esos dos pensamientos el Señor nos los muestra y nos pone bien claro, ¿cierto? En que está el bien y está el mal. Y hago de una vez aclaración con esto, que no hay libre albedrío.
El libre albedrío no existe. Por favor, saquémonos de la cabeza esa mala enseñanza filosófica, enseñanza de hombres, porque si tú crees en el Señor Jesucristo, crees que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, y tú crees que Dios es soberano, o sea que sobre todo, omnipotente, todo Él lo puede. No hay nada que se mueva en este planeta sin el consentimiento y la voluntad del Señor Jesús. Eso lo hace soberano, omnipotente, todopoderoso. Tiene el poder sobre todo y por todo. Eso está claro. Entonces, si yo tengo claridad en eso, en las cosas del Señor, entonces el libre albedrío no existe, porque el libre albedrío me da a mí la opción de escoger lo que quiero hacer, ¿cierto? Y no es así. El Señor ya nos puso el camino, los caminos, dijo. Eso está en Deuteronomio 30. Vámonos a Deuteronomio 30, 15. Para que yo quiero que me entiendan lo que les quiero explicar ahorita. Para que nos salgamos que la mente, el cerebro es otra cosa y que el corazón es otra cosa. El Señor lo habla de un solo bloque son los pensamientos, ¿cierto? Va unido. Deuteronomio 30, 15 dice la escritura. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Yo espero. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, notemos acá que ya el Señor nos puso la vida y el bien. Cuando habla de la vida, está hablando de la vida eterna. ¿Estamos? La muerte y el mal. Cuando está hablando de la muerte, no está hablando solamente de la muerte física, sino de la segunda muerte, una vida sin el Señor Jesús en el infierno. Eso es el mal. Y abajo en el 19, mire lo que nos dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, o sea, contra nosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Ya el Señor me dijo, escoge la vida. Ya no me dio opción. Él es soberano. Me dio la orden de que yo escoja la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, si notamos aquí que el solo hecho de estar en esa dicotomía, en esa dualidad de que o estoy en el bien o estoy en el mal, sabiendo que el Señor ya me dio a escoger, me dijo, escoge la vida, me dio una orden. Entonces, ese es el problema que está sucediendo en nuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaré en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si el Señor Jesucristo es Dios, síganlo a Él. Y si Baal es Dios, síganlo con todos sus dioses. Pero decídase, decídase, porque el Señor dice que Él abomina a los tibios.
o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Eso está escrito en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis está claro eso. Apocalipsis 3:15-16. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3:15-16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es lo que está diciendo el Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira qué palabra fuerte el Señor nos está diciendo a nosotros. Entonces no nos dejemos engañar más con toda esa filosofía barata y hueca, ¿cierto? De que la conciencia me dice, que el corazón no quiere, etcétera, etcétera. Es tan sencillo que andamos claudicando todavía en dos pensamientos. En hacer el mal, pero a ratos hago el bien. Por esa razón hemos llegado y el Señor nos deja en Isaías 5:21. Hay de lo que 5:20, hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A los que le llaman la luz tinieblas y a las tinieblas luz, ¿cierto? Ajá. Entonces, la escritura me está llevando hoy a decirme que el Señor aborrece a todos aquellos que tengan el corazón que estén maquinando pensamientos inicuos. Entonces yo vuelvo otra vez para recordarles a mis hermanas y a mis hermanos, quizás aquellos que han entrado por primera vez a este mensaje. La palabra inicuo viene del original en el hebreo, en el original que se escribió la escritura en hebreo y en griego. Dice que la palabra inicuo significa en el original, en el hebreo viene la palabra aven, con tilde en la A, aven, que significa depravado, injusto, maldad, malo, perversidad, perverso, humano, vanidad, violencia. Entonces el griego anomos, con tilde en la A, es para la palabra inicuo hoy día en nuestro español. En el original griego significa anomos, que es transgresor de la ley. Entonces ya una persona inicua es una persona que está violando la ley del Señor a todo momento. O sea, es un depravado, es un perverso, es un violento. Eso es la palabra inicuo, ¿cierto? Entonces, tenemos en esa frase el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora vamos a ir a la palabra corazón. Corazón viene del hebreo leb, L-E-B, que significa que se usa ampliamente para los pensamientos, la voluntad e incluso para el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Eso es en el hebreo lev, que significa cordura, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, entendimiento, ánimo, dar, decidir, deseo. Eso es para la palabra corazón. Y para la palabra corazón en el griego tenemos la palabra cardia, ¿cierto? Que viene de ataque cardíaco, que viene de taquicardia, que es parte del corazón. Y miren lo que significa en el griego la palabra cardia para corazón. Pensamiento o sentimientos, mente. Ahí nos vamos a dar cuenta, nos estamos dando cuenta que la escritura del Señor me enseña hoy que es totalmente diferente lo que nosotros creemos saber. Dice el Señor Jesucristo que sabemos, pero no. Creemos saber, pero no sabemos las cosas como deberían saberlas, ¿cierto? Entonces, eh, hemos pensado que el corazón es solamente porque lo confundimos, este músculo físico que bombea sangre al cuerpo, con
el alma del ser humano que tiene que ver con el corazón, el pensamiento. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Entonces, la problemática que tenemos hoy día, dentro de todo nuestro pecado, porque nacemos con pecado, ¿cierto? Nacemos con pecado, es que tenemos esa dualidad, esa dicotomía, están metidos, claudicando entre dos pensamientos a cada momento y tiene que ver con el bien y el mal. Por eso desde un comienzo le leí Deuteronomio 30, 15 y 19, donde me dice claramente que el Señor es el que pone el bien y el mal y nos dio a escoger a nosotros, sus hijos, para que entremos a vida eterna, escoger el bien, escoger el bien y nosotros no queremos. Por eso dice el Señor Jesús, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren escuchar, no queremos escuchar, no queremos. Queremos seguir siempre claudicando en pensamientos y maquinando en pensamientos inicuos y claudicando en dos pensamientos siempre. Tenemos que decidirnos hoy en seguir al Señor Jesús y dejar a un lado todas esas maquinaciones de pecado, todo lo que estamos fabricando de pecado. En Génesis nos enseña, en el comienzo ya de la humanidad, cuando había en los tiempos de Noé, muchos años, muchísimos años atrás. El Señor nos muestra en Génesis 6:5 que el pensamiento de los hombres de esa época y los pensamientos de su corazón eran continuamente pecar, continuamente pecar. Y si venimos a este tiempo, nos damos cuenta que estamos en lo mismo y peor. Vamos a Génesis 6:5. Por eso el Señor hoy nos trae en Proverbios 6:18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, él aborrece, detesta, odia, le repugna, ama menos a todo aquel que esté maquinando en su corazón pensamientos inicuos. Y mire, el Señor nos envía a Génesis 6:5 para enseñarnos y traer un hilo conductor a este tema. Génesis 6:5 dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuánta era la maldad? ¿Poquitica? No, dice que mucha. Y que todo designio, ¿sí?, de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres de esa época, cuando hablo de hombres, está hablando en sentido de humanidad, está hablando sexo femenino y sexo masculino, está hablando de los hombres y las mujeres. Sí, los pensamientos de ellos eran de continuo, solamente el mal. ¿Sí están leyendo? Sí estamos leyendo en Génesis que el Señor se dio cuenta que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo momento es pensando, maquinando en su corazón pensamientos continuamente solamente para la maldad. ¿Y qué pasó? El Señor, en su infinita misericordia, llamó a Noé porque se agradó de Noé, halló gracia en Noé, porque era un hombre temeroso del Señor.
y le dio una tarea de construir un arca, que era un pacto entre todos los hombres que estaban con pensamientos del corazón continuamente haciendo el mal. El Señor es tan hermoso porque la Escritura dice que las misericordias del Señor Jesús son nuevas cada día y que para siempre es su misericordia. Dentro de esta misericordia le dijo a Noé que hiciera un arca gigante, porque él iba a raer de la tierra a todos esos seres humanos que estaban llenos de maldad, porque continuamente sus pensamientos del corazón era la maldad. Pero les dio la oportunidad de arrepentirse, les dio la oportunidad de nacer de nuevo, de agradar al Señor para que ellos pudiesen ser salvos e ir a la vida eterna. ¿Qué pasó? Esa arca duró más de un siglo construyéndose, más de 100 años construyéndose. ¿Saben qué es eso? Más de un siglo, muchísimos años, más de 100 años construyéndose esa arca. Una oportunidad para que todo aquel que entrara en el arco, en el arca, ellos iban a ser perdonados por el Señor. ¿Perdonados de qué? De esa maldad que tenían en sus corazones y en sus pensamientos cada día. Pero el tiempo pasó, como está sucediendo ahora. El tiempo pasó y ellos siguieron con sus maquinaciones, sus pensamientos en el corazón, corazón que maquina pensamientos de perversidad, depravados, violentos, ¿sí? De maldad, de vanidad, de violencia. Y dice la Escritura que después de ese tiempo de tantos años, el Señor esperar pacientemente que la gente entrara hacia arrepentimiento, cerró la puerta, dice. Y cuando el Señor cerró la puerta del arca, y cuando el Señor cierra, nadie, absolutamente nadie puede abrir. Y cuando el Señor abre, no puede cerrar. Cuando el Señor abre, nadie absolutamente puede cerrar. ¿Y qué pasó? En el mundo de esa época solo sobrevivieron 8 personas. 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. 8 personas. ¿Qué le hace pensar a usted o qué nos hace pensar a nosotros cuántas personas se van a salvar? ¿Cuántas? El Señor siempre habla de salvación para muy pocos y de perdición para muchos, de multitudes. Por eso el Señor está esperando pacientemente que procedamos al arrepentimiento. Por eso Él ha retardado su venida. Ya lo vamos a leer. Porque lo mismo sucedió en un pueblo, en 5 naciones. Sodoma y Gomorra y otras 3 naciones fueron destruidas por azufre y fuego por el Señor Jesús, porque empezaron a no hacer nada. El ocio los empezó a hacer, a maquinar pensamientos inicuos, o sea, pensamientos depravados y de maldad, por el tiempo libre, por no hacer nada, porque tenían comodidades, porque tenían abundancia de pan, dice, eso fue el pecado que cometieron ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ese pecado dio fruto a la homosexualidad. Y todos a una en Sodoma y Gomorra se volvieron homosexuales. Todos, eso está en las escrituras, ahí en Génesis. Al punto que intentaron violar los 2 ángeles que vinieron a casa de los iban a violar. Los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos de Sodoma y Gomorra. Todo el pueblo se reunió a ir a violar a estos ángeles, violarlos sexualmente.
Se pervertió el pueblo tanto maquinar pensamientos inicuos, pensamientos maquinando a todo momento de continuo solamente el mal. Acababan de pasar el, la situación del diluvio y vuelven otra vez. Y el Señor quemó esas 5 ciudades y solamente se salvaron 3 personas de 5 ciudades. 3. Lot y sus 2 hijas. Y el Señor nos prometió que va a volver y va a haber un juicio, va a haber un juicio. Pero a nosotros nos parece que esto es una película de Steven Spielberg, que esto es mentira. Y si usted y yo estamos hoy en este lugar escuchando este mensaje, es porque el Señor le plació que usted y yo, ustedes y yo, escuchásemos su palabra, que es verdad, porque Él es la verdad. ¿Sí estamos entendiendo cómo vamos? Critica la maldad. Los pensamientos del ser humano son podridos. Estamos todavía podridos, cada día peor, peor, peor que en los tiempos de Noé, peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, peor. Y eso, que el Señor ya anunció que para su próxima venida va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todo esto, todo lo que usted pueda ver alrededor de su casa, de su ciudad, lo que usted haya conocido en los países que ha viajado y todo lo que vea rascacielos, toda la tecnología que pueda ver, todo lo que usted pueda estar viendo con sus ojos, dice el Señor Jesucristo, que todo va a ser quemado. Pero Él sabe, así como en los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra, que nosotros somos muy tercos y no queremos escuchar y no queremos. Por eso escudriñen las escrituras porque ya dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús, pero ustedes no quieren venir a mí. Segunda de Pedro 3:9 nos enseña que el Señor no ha llegado todavía porque está esperando pacientemente que nosotros nos arrepintamos antes de que Él venga, porque cuando Él venga va a ser el crujir, el llorar y el crujir de dientes, ya no va a haber tiempo, que nos está diciendo que dejemos de estar maquinando en nuestros corazones pensamientos perversos de pecado, de maldad. Segunda de Pedro 3:9. Dice la escritura en segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. O sea, el Señor prometió que va a venir, él va a venir. Él no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Hay pastores que se dicen ser pastores y se burlan de que a mí me han dicho desde chiquito en la iglesia que el Señor va a venir aquí. No ha llegado. Y se murió mi abuelo, mi tatarabuelo, y no ha llegado, y no ha llegado. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo aquí. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, porque Él es misericordioso, Él es bondad, Él es amor, no queriendo que ninguno muera, o sea, perezca, sino que todos ustedes y yo procedamos al arrepentimiento. Arrepentirnos de estar haciendo maquinaciones, siendo una fábrica en nuestra mente de pecado, metidos en la pornografía,
metidos en el chisme, metidos en el adulterio, metidos en el robo, metidos en la mentira, metidos en su boca sucia, hablando malas palabras a todo momento, refiriéndose con malas palabras que no edifican, sino que maldicen su vida y de los que los oyen. Tantas cosas que maquinamos con nuestra mente que son pecado y el Señor está pacientemente esperando que nos arrepentamos, porque cuando una vez venga, dice que va a llegar en un abrir y cerrar de ojo. No va a haber chance, cero chance cuando abramos los ojos y lo veamos, ya no hay chance de arrepentirme. Ya no hay chance, Él va a llegar en un abrir y cerrar de ojo y una vez a emitir juicio. Entonces, esos pensamientos que tenemos cada rato en nuestra mente de perversidad, tenemos que cambiarlo. Hay tanta perversidad, miren todos estos perversos que dicen, es que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Eso es ser perverso, eso es tener pensamientos, estar maquinando perversidad. Eso es ser uno, eh, dice la escritura aquí para la palabra que da eso. Eso es depravación, eso es depravado, eso es maldad, vanidad, eso es ser una persona vana, vacía. ¿Ustedes creen que el Señor se equivocó al crear a un hombre en su constitución, en su ADN, en toda su parte funcional, química? Un hombre en sus cromosomas tiene XY, esas son sus cromosomas que son las características de un hombre. Por más que se ponga senos de plástico, nalgas de plástico, se quiera hacer cirugías, cortarse lo que el Señor le dio para ser hombre, por más que se vista de mujer, él es XY en su sangre, él es un hombre, no es mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Por más que una mujer se quiera sentir macho, tiene ovarios y ella, sus cromosomas son XX, pero los pensamientos del corazón de estas personas es maquinar la maldad y hacer creer que eso está bien, que eso está bien. Y salen con unos argumentos, porque así eran los tiempos de Noé, porque así eran los tiempos de Sodoma y Gomorra, maquinando en sus corazones pensamientos de perversidad, pensamientos depravados. Y por eso esta sociedad anda como anda, hablando de tolerancia. Y el Señor mismo dice, yo tengo contra ti que estás tolerando esto y esto. Eso está en Apocalipsis, ahora le busco la cita. Tengo contra ti que toleras, estamos tolerando todo eso. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Apocalipsis 2:20. Un mensaje que le enviaron a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que era lo peor, una bruja perversa, era la mujer más perversa que se ha dado la humanidad. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicación tiene que ver con las bajas pasiones sexuales y con adoración a dioses falsos. En lo espiritual es adorar dioses falsos, en la carne, revolcarse sexualmente con lo que sea. Estamos, entonces, si no dejamos todos estos pensamientos
porque nosotros pensamos que, que todo está bien, porque ahorita es que eso eran otros tiempos, ahorita es la parte moderna, que estamos en el siglo XXI, que tenemos la ciencia, el celular, las cosas, todo lo que es la tecnología, que nos distraen todas estas cosas y nos hacen perder los valores que el Señor está haciéndonos el llamado de que Él está aborreciendo todas las cosas que estamos haciendo en este listado. Y en especial en el día de hoy que está hablando sobre el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. Pensamientos. Máquinas de pensar hacer el mal. Perversidad. Depravado. Mentes depravadas. Podemos ver esta película de Sonidos de Libertad, se llama Sonidos de Libertad. Ese tráfico humano de niños y niñas para el uso inicuo, perverso, depravado de hombres y mujeres que les gusta tener bajas pasiones, lascivia, bajas pasiones sexuales con niños, con bebés que los violan y una vez les hacen tantos daños en sus organitos cuando los violan que los matan y los desechan como cualquier cosa. ¿Qué perversidad tenemos? Y eso ha sido de siempre. En los tiempos de los profetas, botaban al fuego ofreciéndoselo a los dioses. Un dios que se llamaba Moloch, le botaban los niños vivos, los primogénitos, para adorar a ese dios. Y hoy se está haciendo lo mismo, entregándole los niños al diablo, a la perversidad, a la maldad. Mujeres que se dejan embarazar solamente por dinero para cuando su hijo nazca, entregarle el bebé a un depravado y a una depravada para que lo viole. Y ella coge el dinero. Estamos muy mal, permitiendo que nuestros colegios, nuestros hijos se disfracen de murciélagos, celebrando la muerte, permitiendo que nuestros hijos eh, tengan que adoptar enseñanzas de la tales LGTB, que tengan que tolerar que el Señor se equivocó e hizo homosexuales. No, la homosexualidad, la borrachera, ¿sí? Todos estos pecados, las drogas, todo eso es por la maquinación de pensamientos en el corazón hacia la maldad, por el tiempo desocupado que mantenemos con mucho tiempo desocupados y eso genera que nosotros entremos a la maldad. Porque en ese tiempo que tenemos, en vez de construirnos en el Señor Jesús, en vez de leer la escritura, en vez de estar escuchando música que alabe al Señor, en vez de estar ayudando en los hospitales, visitando presos, teniendo misericordia de la gente, llevando comida al que tiene hambre, llevando abrigo al que no tiene, mantenemos pensando en mi trabajo, en mi salario, en mi carro, en lo que yo tengo, y hay que me lo toquen. Y nos volvemos máquinas de hacer el mal. Viene la perversidad. Vamos a Jeremías 13:23, por favor. Dice la escritura así. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Lo vuelvo a leer. Jeremías. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Las puede cambiar? ¿Las puede cambiar? Si cambia, me avisa. Así también podréis vosotros hacer bien
estando habituados a hacer el mal. ¿Sí es lo que está diciéndome el Señor? Nos habituamos a hacer el mal. Nos habitamos a hacer el mal. ¿Cómo erradico yo la maldad de mi vida, de mi ser? Haciendo el bien, llenándome del Señor Jesús, vistiéndome con la palabra del Señor Jesús, lavándome con la palabra de Jesús, que es la que me bautiza. La palabra de Dios es la que me limpia y me bautiza. Apartándome del mal. El Señor Jesucristo dice, no pagues mal por mal, paga bien por mal. La Escritura me enseña que dentro de mí tengo una cantidad de cosas que me contaminan. Dice que dentro de mí están las bajas pasiones, que están los chismes, las contiendas, las peleas, que está dentro de mí. Todas estas cosas son las que me contaminan. Todas esas cosas, lo que sale dentro de mí es lo que me contamina. ¿Qué estoy haciendo yo para llenarme, para cuando habla mi boca, hable cosas que construyan? Dice la Escritura también que de la abundancia de la boca, o sea, de la abundancia de lo que yo hablo, ¿sí? De la abundancia de mi corazón, o sea, de la abundancia de mis pensamientos, de la abundancia de lo que yo tengo, es lo que habla mi boca. Por eso cuando usted oye una persona que solo habla con palabras de groserías, que cada momento habla y habla con groserías, es porque eso es lo que le abunda en el corazón. Porque sus pensamientos es maquinar continuamente el pecado, como los hombres del pasado siguen la misma basura. ¿Cómo cambió eso? Limpiando mi boca. ¿Cómo limpio mi boca? Pues llenando mi corazón del conocimiento de las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio del Señor Jesús, e ir al Señor Jesús, no como el Señor que nos está diciendo, Señor Jesús, que Él le dice, vaya, escudriñar las Escrituras, pero ustedes no quieren venir a mí, está diciendo el Señor Jesús. Porque nuestros pensamientos siguen maquinando pensamientos inicuos en nuestro corazón. Vámonos a Santiago 1:15. Nosotros lo leímos hace 8 días. Quiero que lo leamos desde el 13. Dice Santiago 1:13, dice la Escritura. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios pecados, es atraído y seducido. ¿Por qué? Porque usted no ha limpiado, no ha nacido de nuevo, no ha sacado todo eso que te contamina y que abunda cuando tú hablas. Se muestra que espiritualmente estás muerto. Por eso el Señor dice que, que ese pecado somos atraídos por nuestro propio pecado y somos seducidos por ese pecado que mora en nosotros. Entonces, la concupiscencia, o sea, la cantidad de pecado que hay en nosotros, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, o sea, una vez que tú lo hagas, da a luz a la muerte. ¿Cuál muerte, mi hermana y mi hermano? La muerte que habla el Señor Jesucristo no está hablando de la muerte física en la carne. Todos vamos a morir, todos, todos, todos. Por ley divina, por el pecado original, estamos destinados a morir a esta carne. Pero cuando el Señor habla de esta muerte,
por el pecado, está hablando de la segunda muerte que va a pasar todo aquel ser humano que no se arrepienta y siga maquinando pensamientos en su corazón hacia el pecado. Esa es la muerte que habla el Señor. ¿Cuál? Al infierno sin la presencia de Dios, con un tormento fuerte todos los días. Esta es la segunda muerte. Es la muerte de la que el Señor está hablando. Esa muerte que es el resultado del pecado que mora en mí por estar maquinando pensamientos en nuestro corazón constantemente hacia el pecado. Maquinando. Por eso el Señor dice que Él aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Él aborrece y detesta eso. ¿Estamos? Entonces, quiero que volverles a recordar, vamos a ir a Jeremías 13, el profeta Jeremías. Mire lo que nos enseña el profeta Jeremías en el capítulo 13, todo el 1. Acá hay una historia muy hermosa, donde el Señor Jesucristo nos va a centrar en que nosotros, nuestros pensamientos del corazón, es maquinar pensamientos inicuos. Por eso el Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Mire lo que dice aquí el profeta Jeremías. Dice así. Jeremías capítulo 13 del 1 al 11. Dice el Señor Jesús así. Presten atención. Así me dijo el Señor. Ve y cómprate un cinto de lino y ciñetelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Jeremías dice, y compré el cinto conforme a la palabra del Señor Jesucristo y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra del Señor diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. Eso es un río que queda por allá en Irak. Y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo el Señor Jesús, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allí. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Se pudrió, ya no sirve. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor Jesús. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, pensamientos de pecado, maquinando pensamientos, imaginándose pensamientos perversos en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Por qué no entiende mi hermana y mi hermano que me está escuchando? Si usted todavía sigue creyendo en esas imágenes del divino niño, de Gregorio Hernández, de la imagen de la Virgen, de la imagen de San Roque, de San Tofimio, de San Cocho, de todos los santos. ¿No se da cuenta que el Señor le aborrece eso porque eso es estar en pos de dioses ajenos para servirle? ¿No se da cuenta que en el segundo mandamiento de la ley de Dios que el Señor Jesús le dio a Moisés,
en las tablas, el segundo mandamiento. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No como el que le enseñaron por allá en una iglesia, enseñando que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no es bíblico. Eso no está en la escritura. Eso se lo inventó la iglesia católica romana, se lo inventó para engañarlo a usted y a su familia, para que vivan en maldición. Esos son inventos del diablo. El segundo mandamiento dice que no te hagas, eso está en Éxodo 24, no te hagas ninguna imagen de lo que está en el cielo. A ver, ¿qué no hemos entendido? Que no nos hagamos ninguna imagen de lo que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? El Creador. ¿Quién ha visto a Jesús? Solo los apóstoles del Señor Jesús vieron a Jesús y todos los que vivieron en esa época y no tenían celular para tomarle foto. No impongan, dejen de tener cuadritos allá montados del Sagrado Corazón de Jesús ahí con un corazón de fuego y el Señor dijo que no hagan esas imágenes y con Jesús mono de ojos verdes. ¿En dónde dice la Biblia que Jesús tenía ojos verdes o negros o grises? Al Señor Jesús se le ama en espíritu y en verdad. Vea, hay una cosa bien clara que hizo el Señor Jesús con Tomás. Tomás el discípulo no creía. Le dijeron, hermano, el Señor Jesús ya resucitó. Llevaba 8 días y no creía. Ya lo vimos, todo el mundo le decía. ¿Y sabe qué hizo él? Entró todo incrédulo. Así como somos nosotros, así. ¿Saben? Y entró y dice el Señor Jesús, ven, Tomás, pon los dedos en mis llagas. Y él llegó y metió los dedos en el costado del Señor Jesús, metió los dedos en las manos que le horadaron sus manos. Y entonces llega y dice Tomás, oh, Señor mío y Dios mío, creyó en ese instante que era el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús? Porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Viene de la palabra griega makarios, que significa doblemente bendecido. Así, o sea, bienaventurado, o sea, doblemente bendecido el que cree en mí sin haber visto. Y ese es usted y yo. Nosotros no hemos visto al Señor Jesús y somos doblemente bendecidos porque sin necesidad de ninguna imagen de Él, creemos en Él. ¿Qué le hace pensar a usted cuando el Señor le está diciendo aquí que nos compara con ese cinto podrido? Ya estamos podridos, no servimos para nada porque estamos adorando a dioses ajenos y sirviéndoles. Y la segunda, el mandamiento que manda el Señor Jesucristo en Éxodo 24 es: no te hagas imágenes de nada de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni de lo que esté bajo de las aguas de la tierra. No las adores, ni te arrodilles a ellas, ni les pidas, porque yo castigaré a los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Significa que todo el que tenga imágenes en la casa de la Virgencita, de San Roque, de San Pedro, de San Juan, de lo que sea que se hayan inventado los católicos y todas estas religiones ortodoxas y todo el que viene de los babilónicos, que viene de adoración de dioses ajenos, le han transmitido a usted, ustedes hacen lo mismo porque su abuelo lo hizo, porque su papá lo hizo y ahora lo hace usted y usted se lo está imponiendo a sus hijos y a sus nietos. Eso es maldición. ¿Dónde está la escritura que yo tengo que adorar a Dios? Eso es maquinar pensamientos inicuos. El Señor me está diciendo que no adore más imágenes. Eso es idolatría. Y dice, pero hago misericordia a millares, aquellos que guardan mis mandamientos, aquellos que obedecen mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Que no tenga imágenes de ninguna cosa en su casa. La Virgen María fue un instrumento para que se cumpliese la escritura que el Todopoderoso iba a venir. Pero ella no es la madre de Dios, entienda. Dios no tiene mamá, no tiene papá. Eso está en Hebreos 7:14. Miremos.
Hebreos 7:14. Hebreos 7:1. Esto es espiritual. Entendemos que acá el sacerdote Melquisedec es un sacerdote por excelencia, es el mismísimo Señor Jesús. Dice en Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, el Dios Altísimo, ahí no dice del Dios Altísimo, no, dice que ese Melquisedec es el sacerdote rey Salem, sacerdote, el Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, o sea, rey de paz. Esto es rey de paz. Ojo, ese rey de paz, rey de Salem, el Dios Todopoderoso, están hablando allí, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo. Él permanece para siempre. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene algo genealógico. Él ha existido, él es el mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, sin papá, sin mamá, hoy y por los siglos. No hay variedad en el Señor Jesús. Él es Dios. Solamente hay uno que cumple todas. Y solamente hay uno que cumple todas esas características. Es el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, que las cumplió. Pero no nos hagamos más imágenes. No insistamos más en eso. Es que todavía veo que hay gente que sigue buscando al Señor Jesús y fuera de eso, cuando hablan, Diosito te bendiga. Diosito, como si el creador fuera una cosita así chiquita, insignificante, falta de respeto. Dios tiene un nombre. Está aquí en las escrituras, no se deje engañar. Nos llevan engañados por años, por generación y generación, haciéndonos creer otra cosa. No nos habían enseñado que el nombre de Dios es Jesús. Por eso yo tengo que decir, el Señor Jesucristo te bendiga, el Señor Jesús tenga misericordia. Por eso cada vez que aparezca la palabra de Dios en las escrituras, usted tiene toda la potestad de decir Jesús, porque Jesús es el verbo, es la palabra. Y dice la escritura que al comienzo el verbo era la palabra y la palabra era Dios. Y la escritura dice que Jesús, el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. ¿Quién fue? Jesús. Hay una cantidad de cosas que no nos han enseñado bien. Y por eso seguimos maquinando pensamientos en nuestro corazón, maquina pensamientos inicuos, y por eso el Señor está aborreciendo a toda aquella persona que maquina pensamientos inicuos. Mire que les decía a ustedes, a veces como que tomamos las escrituras como me acomodo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me conviene más, y me extrañaba mucho ayer hablando, quería hablando con una persona que me pidió un favor porque le ayudara a hacer algo. Y la veo con una angustia y con una preocupación, pero eso en el Instagram, en todas las redes coloca al Señor, es mi pastor, nada me faltará, Dios por aquí, Dios por allá. Pero veo que no tiene idea quién es Dios, porque le dije yo, si está creyendo en el Señor Jesucristo, ¿por qué se preocupa? Y es ahí donde no nos damos cuenta que estamos maquinando un pensamientos inicuos, porque eso es pecado. Si yo no tengo fe en el Señor Jesucristo, estoy pecando. Si digo que vivo, conozco al Señor Jesús, que Él mora en mí, yo debo andar como Él anduvo. Eso dice la Escritura. Entonces, si yo tengo al Señor Jesús, ¿por qué me preocupo? Si allá en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24 en adelante hasta el 33, el Señor me está hablando sobre la angustia y la ansiedad. Me dice, ¿usted para qué se preocupa
Si con preocuparse usted no va a poner un codo más a su estatura. Ya, usted tiene lo que, ya, usted no puede arreglar como está, así lo mandó el Señor, usted no puede arreglar nada, solo el Creador si tú tienes fe. Miren las aves, me dice el Señor Jesús, ellas no trabajan y comen todos los días porque el Señor las alimenta. Hombres de poca fe, nos dice el Señor. ¿Acaso tú eres un pájaro más importante que tú? Para nosotros somos para el Señor, más importante que las aves, que los animales. Entonces, ¿por qué te preocupas? Te dije yo, no te preocupes, pero en un tono de amor y de bondad, no te preocupes, mira, aplica la escritura. Si tú crees en el Señor Jesús, ¿por qué te estás angustiando por este problema que tienes? Y de una vez, que así sucede con la gente. Yo no voy a perder mi salvación por eso. ¡Ay! Y yo pues me quedé callado y yo dije, no, es que yo no te estoy atacando, solo te estoy diciendo que para eso venimos a la congregación. Por eso recibimos un mensaje del Señor Jesús para aprender de Él, porque Él vino a darnos ejemplo en todo, para llevarnos hacia Él, para que nos salvemos, para cuando Él venga. Porque yo no sé usted, pero yo estoy aquí parado porque quiero la vida eterna y eso tiene unos requisitos. Y es dejar de que mi corazón deje de maquinar malos pensamientos. Y en ese momento, esto fue un pensamiento, maquinando un pensamiento, diciéndome, yo no le estaba hablando de ninguna, de la salvación, pero mire que el Señor me dio un mensaje bonito con eso, porque me puso en mi corazón, cuando esta persona me dijo, yo no me voy a perder por eso, pero sí dice que la ira, no, el que mantiene con la ira no hereda el reino de los cielos. Gálatas 5:20, eso dice la escritura. Entonces, si estás en el Señor Jesús, el Señor me dice, búscame primero a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Dice el Señor Jesús, búsqueme a mí, o sea, al reino de los cielos, dice el Señor Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es añadidura? Eso que te está angustiando es una añadidura. Eso que te está preocupando es una añadidura. Porque si tú estás con el Señor, nada te va a faltar. Nos falta mucha fe. Y entonces dejamos que nuestra mente empiece a maquinar. Nos volvemos agresivos, nos llenamos de ira por cualquier cosa y entramos a pecar. ¿Y qué tal que nos coja el Señor en ese instante de ira, llegue y nos encuentre así? No vamos a la vida eterna. Gálatas 5:20-24. No, desde el 18. Gálatas 5:18. Dice la escritura así. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, ojo, iras, contiendas, disensiones, herejías, o sea, blasfemias contra el Señor, burlarnos de las cosas del Señor, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No vamos a estar en la presencia del Señor Jesús para siempre, por estar con ira, con todo esto que acaba de leer el Señor, con peleas, con envidias, envidiando a todo momento. Sáquense de su corazón esa palabra de que, ay, yo tengo una envidia de la buena. No, la envidia no es buena, es mala. Sencillamente diga, me gusta eso, me alegra por ti, qué bendición. Es diferente. 22.
5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo eso el Señor aborrece porque estamos maquinando en nuestro corazón pensamientos inicuos. ¿De dónde no viene la envidia sino de eso? ¿De dónde vienen los homicidios sino de estar maquinando en nuestro corazón pensamientos de pecado? ¿De dónde vienen las borracheras, las orgías? ¿De dónde viene la idolatría, la hechicería? Todavía hay gente que sigue haciendo brujería, creyendo en toda esa porquería, llevando maldición para sus hijos, porque seguimos en todas estas maquinaciones en nuestro corazón con pensamientos de pecado, y el Señor lo aborrece. Juan 9:31, lo leímos hace 8 días, y el Señor vuelve y nos lo trae hoy, porque somos muy olvidadizos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que, mi hermana y mi hermano, estamos en estos tiempos tan difíciles, retomando lo que empezamos leyendo en Génesis 6:5, que el Señor vio que en la tierra era de continuo pensamientos de solo pecar, pecar, pecar en su corazón. ¿Usted cree que el Señor Jesús, que todo lo puede, que todo lo ve, que te escucha a ti, cada pensamiento de tu corazón? Porque creemos, mi mujer no me escucha, mi marido no me escucha, el jefe no me escucha, mis hijos no me escuchan, etcétera, etcétera. Y creo que me libro de ese pecado. No, el Señor escucha el corazón de cada uno todos los días. ¿Usted cree que el Señor no se está dando cuenta que también la humanidad ahora es de continuo, de solo pensamientos pecar? Él ha sido muy misericordioso con nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento. Es el momento de empezar a arrepentir. Si hoy tú me estás escuchando allá, hoy el Señor te ha tocado con este mensaje, empieza a quitar todas esas cosas que están siendo pecado, que a veces maquinando tú pensando que no lo eres, son pecado. Quita cuanta imagen tenga en tu casa. Todavía siento en mi corazón que aquí hay personas que todavía luchan con una religión que le enseñaron totalmente llena de mentiras. Entienda que el único que sana, solamente en el nombre de Jesús hay sanidad, solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, solamente en el nombre de Jesús hay vida eterna, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Salmo 139, 3, 4. Así que mi hermana, mi hermano, si tú crees que el Señor no se está dando cuenta de nuestros pecados, estamos muy equivocados. La Escritura dice así en Salmo 139, 3, 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, está diciendo el salmista. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor Jesús, tú la sabes toda. Imagínense, ya la Escritura me está enseñando que el Señor ya
ha mirado en lo más profundo, ha escudriñado mi andar y mi reposo, cuando me levanto y cuando me acuesto. Y todos los caminos suyos los conoce el Señor, donde usted entra, de donde usted sale. ¿Qué piensa? ¿Qué tiene pensado hacer? ¿Sí? Porque ni siquiera ha llegado a ese pensamiento usted de la maldad que va a hacer cuando el Señor ya sabe qué vas a decir en tu lengua. El Señor Jesús lo sabe todo. Entonces, si hoy el Señor nos está diciendo en su divina palabra, ¿cierto? Dice el Señor Jesús en su divina palabra, que Él aborrece el corazón que maquina pensamientos de maldad, de perversidad, de vanidad. Todos esos pecados es porque Él ya conoce que en cada uno de nosotros todavía existen estas cosas. Si este mensaje llegó hoy acá, es porque en cada uno de nosotros nos toca trabajar todavía en muchas cosas para limpiar nuestro ser, para buscar la santidad. ¿Qué es buscar la santidad? Apartarme para el Señor Jesús. Vencer el mal con el bien. No dejar que el mal te venza. Estamos con todo mi corazón te he buscado. Eso debemos hacer. Oremos al Señor así como dice el Salmo. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, Señor Jesús. ¿Cierto? Esto está escrito en Salmo 119:10. Salmo 119:10. Lo corroboro aquí. Sí, Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor Jesús, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Qué bonito ese salmo. Así debemos orar nosotros para que esos pensamientos inicuos en nuestro corazón que se están maquinando, los quitemos de una vez de por vida. Mis hermanas y mis hermanos, hay una cantidad de, de cosas que podemos hablar con respecto a este tema. En la voluntad del Señor Jesús, vamos a continuar este mensaje de salvación para el próximo fin de semana, si el Señor Jesús nos lo permite y me tiene con vida y ustedes también. Vamos a mirar los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr el mal, que es otra de las cosas que el Señor aborrece que nosotros estamos haciendo. Así que mis hermanos, gracias por este momento. Que el Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga. Muchas bendiciones para todos.